Mi hijo exclamó con orgullo. Nunca podrás compararte con mi suegro. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. El suegro perfecto frente a un padre sencillo que había sostenido a la familia en silencio durante años. Me levanté y respondí. ¿Y él te pagará las cuentas? Porque yo no pienso enviarte ni un centavo más. La esposa de mi hijo abrió los ojos sorprendida. ¿Qué dinero?, preguntó. Nosotros no hemos recibido nada tuyo. Lo que descubrí después me dejó helado. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás. El tenedor temblaba en mi mano mientras la risa de Daniel llenaba el comedor. La lluvia golpeaba contra las ventanas, pero la tormenta de afuera parecía suave comparada con la que se desataba en mi mesa. Edward siempre sabe qué hacer, dijo Cora, cortando su pollo con precisión. Cuando ocurrió aquel retraso en los envíos el mes pasado, lo resolvió con 2 llamadas. Observé a mi hijo asentir con entusiasmo, sus ojos brillando de admiración por su suegro. El viejo reloj de pie en el pasillo marcaba el tiempo que jamás recuperaría. Esa es la diferencia entre tener verdadera visión de negocios y... Daniel hizo un gesto vago hacia mi comedor, abarcando los muebles de madera que yo mismo había construido, las fotografías familiares colgadas en las paredes. Su insinuación quedó suspendida en el aire como humo. ¿Y qué?, pregunté, con un filo en la voz que no había planeado. Cora miró de uno a otro, percibiendo el cambio de ambiente. Arnold, la cena está deliciosa. Gracias por cocinar. Pero Daniel ya había tomado impulso. Edward ve el panorama completo. No se queda atrapado en pensamientos pequeños, dijo, clavando el tenedor en una papa. Como esta expansión logística que está planeando. Eso es ayudar de verdad a las personas. Mi mandíbula se tensó. Las judías verdes que había cocido con tanto cuidado de pronto me sabían a ceniza. Había pasado 3 horas preparando aquella cena, deseando al menos una noche de paz en familia. Tu padre también trabaja duro, intervino Cora con suavidad. Pero su tono arrastraba la misma desvalorización inconsciente que llevaba escuchando desde hacía meses. Sí, pero construcción. Daniel se encogió de hombros. Edward está construyendo un imperio. Eso sí es un legado real. El servilleta se arrugó en mi puño. 37 años levantando casas, creando algo permanente, algo que importaba. Y, aparentemente, no era nada comparado con mover cajas en almacenes. Edward me ofreció un puesto de gerente regional, continuó Daniel, inflando el pecho con orgullo prestado. Dice que tengo talento natural para liderar. ¿Talento natural? Estuve a punto de reír. Si Edward supiera a dónde lo había llevado ese supuesto talento de mi hijo. Eso es maravilloso, cariño, dijo Cora, sonriendo a su esposo. Tu padre siempre sabe reconocer el talento. Siempre sabe, siempre ve, siempre resuelve. Edward Wilson. El suegro perfecto, incapaz de equivocarse. Dejé el tenedor con cuidado, temiendo partirlo en 2. Incluso habla de prepararme para una futura sociedad, siguió Daniel, encantado con su propio discurso. Dice que necesita a alguien en quien pueda confiar plenamente. ¿Confiar plenamente? La ironía me quemó la garganta. Debe ser lindo tener a alguien que cree tanto en ti, dije en voz baja. Daniel no percibió el filo oculto en mis palabras. Así es Edward. Es un mentor nato. Algunos nacen con ese don, otros no. El reloj sonaba más fuerte. La lluvia repiqueteaba en los cristales. En alguna parte de la casa, el sistema de calefacción se encendió, intentando calentar lo que ya estaba helado. Me está enseñando sobre pensamiento estratégico, siguió Daniel. Planificación a largo plazo, verdadera filosofía empresarial. Verdadera filosofía empresarial, repetí con amargura. ¿Sabes a qué me refiero, papá? Edward se mueve en otro nivel. Piensa en grande. Cora asintió con entusiasmo. ¿Recuerdas cuando reestructuró toda la división del noroeste?
Fue brillante. Brillante, Edward. Perfecto, Edward. Edward, el que podía resolverlo todo, verlo todo, construir imperios, mientras yo, al parecer, jugaba con bloques. Algunas personas simplemente nacen con esa mentalidad ejecutiva, dijo Daniel, recostándose en la silla como si ya ensayara para la sala de juntas. La capacidad de tomar decisiones difíciles, de liderar de verdad, a diferencia de otros. ¿A diferencia de otros? Espeté, mi voz helada. Daniel se encogió de hombros. El mensaje estaba claro. El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. Incluso Cora pareció notar que había entrado en un terreno peligroso. Pero Daniel, envalentonado por las alabanzas de su suegro y su propia importancia imaginaria, no supo detenerse. «Admítelo, papá», dijo con voz más alta, más confiada. «Nunca estarás a la altura de mi suegro». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me levanté lentamente. La silla rechinó contra el piso de madera que yo mismo había instalado. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Daniel permanecía sentado, triunfante y ciego, mientras el rostro de Cora se tornaba pálido de sorpresa. La lluvia seguía cayendo. El reloj seguía marcando. Y algo dentro de mí se volvió frío, muy frío. Me aferré al respaldo de la silla mientras las palabras de Daniel resonaban en mi mente: «Nunca estarás a la altura». Esa frase abrió una herida más profunda, llevándome a recuerdos que había tratado de enterrar. 2 años atrás. Daniel sentado frente a mi escritorio en el despacho de casa, con las manos entrelazadas y la mirada esquiva. «Papá, solo necesitamos superar este mes», me dijo con voz baja, avergonzada. «Un gasto inesperado en el apartamento y un sueldo retrasado», explicó. Yo le extendí un cheque por $2000 sin dudarlo. Mi hijo necesitaba ayuda. Eso es lo que hacen los padres. «Es temporal», prometió mientras doblaba el cheque con cuidado. «Solo hasta que me recupere». 3 meses después volvió. Esta vez eran reparaciones del coche y facturas de servicios. $3000. Sus historias se volvían más elaboradas, sus excusas más desesperadas. «Cora no sabe lo apretados que estamos», me confesó entonces. «No quiero preocuparla. Tú entiendes, ¿verdad?» De hombre a hombre. Entendía. Entendía que mi hijo estaba luchando y que su orgullo no le permitía mostrarlo a su esposa. Así que abrí mi chequera otra vez. Para la 4ª visita, se había vuelto rutina. Daniel llamaba antes, tanteando el terreno. «Hola, papá. ¿Podemos hablar esta semana?» Después aparecía con otra crisis, otra urgencia que solo el dinero podía resolver. Comencé a llevar un registro más detallado. No porque desconfiara, sino porque las cantidades crecían, 2500 un mes, 3200 al siguiente. Quería seguir la pista, quizá ayudarlo a ver el patrón, descubrir a dónde iba en realidad el dinero. La banca en línea facilitaba todo. Sin cheques, sin papeles que Cora pudiera encontrar por accidente. Solo transferencias discretas de mi cuenta de negocios a su cuenta personal, cada mes, como un reloj. «Edward me está ayudando con mi carrera», me dijo en una de nuestras últimas charlas. «Pero necesitamos un empujón de efectivo hasta que empiece el nuevo puesto». Edward ayudaba con la carrera. Yo ayudaba con todo lo demás. $75,000 en 3 años. Sabía el número exacto porque lo había calculado apenas la semana pasada, en ese mismo despacho, con los estados de cuenta extendidos frente a mí. $75,000 fruto de mi sudor, de mi trabajo, de mis ahorros cuidadosos. Dinero ganado cargando madera, mezclando cemento, trabajando jornadas de 14 horas para construir algo duradero. Todo desaparecido en el agujero negro de los contratiempos temporales de Daniel. La última transferencia había sido apenas 3 semanas atrás, $2800, porque el alquiler había subido y había problemas con su seguro médico. Otra emergencia. Otra promesa de que sería la última vez. «Te lo agradezco mucho, papá», me dijo por teléfono.
Sé que no tienes obligación de hacerlo. Pero la familia se ayuda, ¿no? La familia se ayuda. Pestañeé, regresando al presente. Daniel seguía allí, radiante bajo la aprobación de su suegro, completamente ajeno a que su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Cora me observaba con preocupación. Arnold, ¿te sientes bien? La lluvia afuera sonaba más fuerte, más insistente. La luz cálida de la lámpara del comedor me parecía ahora dura y cegadora. Todo se veía distinto, más nítido, como si lo estuviera descubriendo por primera vez. 25 pagos. $75.000. 3 años siendo el banco en silencio, mientras Edward se llevaba todo el crédito de mentor generoso. Mi agarre se endureció. Mi agarre se cerró con fuerza sobre el respaldo de la silla. Todos esos meses de planificación cuidadosa, de ajustar mis propios gastos para poder ayudar a mi hijo. Todas esas veces en que elegí no comprar algo que deseaba porque Daniel necesitaba más la ayuda que yo la comodidad. Y este era mi agradecimiento, ese desdén, esa crueldad casual. Miré el rostro de Daniel, aún encendido por un orgullo prestado, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. El dolor seguía allí, pero debajo apareció algo más duro. Más frío. Nunca estarás a la altura. Ya veremos. Me enderecé despacio, dejando que el peso de 3 años se asentara en mis huesos. La lluvia ahora golpeaba los ventanales, reclamando atención. Daniel seguía sentado, satisfecho con su pequeño discurso, mientras Cora me observaba con creciente inquietud. ¿Crees que Edward se va a hacer cargo de ti? Mi voz salió estable, controlada, mortalmente tranquila. Daniel parpadeó, parte de su suficiencia se desmoronó. ¿Qué se supone que significa eso? Una pregunta simple. Rodeé la mesa, mis pasos sonaban deliberados sobre la madera. Cuando Edward deje de serte útil, cuando el trabajo no funcione como planeaste, ¿quién va a pagar tus cuentas? Papá, ¿de qué estás hablando? De que no voy a enviarte más dinero. Las palabras cayeron como un mazazo. La cara de Daniel se puso blanca, luego roja, y de nuevo blanca. El tenedor de Cora tintineó contra el plato. ¿Qué dinero? La voz de Cora se quebró de pura confusión. Nosotros no hemos recibido ni un centavo tuyo. El silencio que siguió fue hermoso. La boca de Daniel se abría y se cerraba como un pez boqueando fuera del agua. El reloj de pie marcó más fuerte cada segundo de su pánico. Daniel, Cora se volvió hacia su marido, frunciendo el ceño. ¿De qué está hablando? Las manos de Daniel temblaban ya. No, no es lo que piensas. ¿Qué no es lo que pienso? La voz de Cora se afiló. Arnold acaba de decir que nos ha estado enviando dinero. ¿Qué dinero, Daniel? Crucé los brazos y esperé. Aquello era delicioso. 3 años de mentiras meticulosas a punto de deshilacharse en cuestión de minutos. Quizá hubo algunos apoyos pequeños, temporales, balbuceó Daniel. ¿Cuánto? Exigió Cora. Daniel me miró, desesperado, rogándome en silencio que lo dejara pasar, que protegiera lo que quedara de su dignidad. La misma mirada que me lanzaba de niño cuando rompía algo y esperaba que yo no se lo dijera a su madre. $75.000, dije con calma. El jadeo de Cora retumbó en la habitación. ¿75? ¿Qué? En 3 años. Pagos mensuales, a veces más cuando había emergencias especiales. Mantuve el tono conversacional, como si hablara del clima. Reparaciones del coche, subidas de alquiler, facturas, gastos médicos, siempre había algo. Daniel, la voz de Cora bajó a un hielo mortal. ¿Es cierto? El rostro de Daniel se deshizo. Cora, puedo explicarlo. $75.000. Cora se puso de pie lentamente, la silla chirrió contra el suelo. Mientras yo me desvivía de preocupación por nuestras finanzas, mientras tomaba turnos extra y recortaba en todo. No se suponía que fuera tanto, susurró Daniel. ¿A dónde se fue? La pregunta salió de ambos a la vez. Cora y yo lo miramos.
esperando una respuesta que de pronto necesitábamos con urgencia. La boca de Daniel se movía sin producir sonido. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche. Miró alrededor como buscando una salida, pero no había a dónde correr. Daniel, la voz de Cora era pura escarcha. ¿Dónde está ese dinero? Afuera, un relámpago destelló y bañó el comedor en una luz blanca y dura por un instante. En ese flash lo vi todo con claridad, el terror de mi hijo, la sensación de traición de mi nuera y mi propia y fría satisfacción. El trueno que siguió pareció sacudir la casa. Daniel abrió la boca para hablar. Yo me incliné hacia adelante, ansioso por oír qué mentira intentaría ahora. Más que eso, ansioso por verlo todo derrumbarse, porque esto era solo el principio. Puedo explicarlo. La voz de Daniel se quebró como la de un adolescente. Cora también se inclinó, los nudillos blancos contra el borde de la mesa. Entonces explica. ¿Dónde se fueron $75.000? El silencio se estiró hasta que incluso el reloj pareció dudar. La boca de Daniel se abrió y cerró varias veces antes de que saliera algún sonido. Es complicado. No, cortó Cora, tajante. Es simple. Tomaste dinero de tu padre. ¿A dónde lo mandaste? Las manos de Daniel temblaron cuando alcanzó su vaso de agua. El hielo tintineó contra el cristal como si fuesen pequeños huesos. Hubo inversiones que no salieron bien. ¿Qué inversiones? Mantuve mi voz nivelada, casi curiosa. Plataformas de trading en línea. El rostro de Cora palideció. ¿Trading? ¿Desde cuándo sabes algo de trading? La fachada cuidadosamente construida de Daniel empezó a resquebrajarse. El sudor le corría por la sien a pesar del fresco que se colaba por las ventanas. Intentaba construir algo para nosotros, para nuestro futuro. ¿Qué clase de trading? Presionó Cora. Cosas diferentes. Acciones, opciones. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Daniel, Cora se irguió despacio sobre él, imponiéndose, aunque era más baja de estatura. Mírame y dime la verdad. Daniel por fin la miró a los ojos, y algo se rompió dentro de él. No era trading. La admisión quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Entonces, ¿qué era? Insistí. Páginas de póker, casinos en línea, las palabras salieron a borbotones. Pensé que podría recuperarlo rápido. Duplicarlo, quizá triplicarlo, darte todo lo que merecías. Cora dio un paso atrás como si él la hubiera golpeado. ¿Apuestas? ¿Has estado jugando con nuestro futuro? No se suponía que fueran apuestas. Tenía un sistema. $75.000. La voz de Cora rozó la histeria. ¿Cuánto tiempo lleva esto? 2 años, tal vez 3. ¿Tal vez 3? Cora rió sin rastro de humor. Ni siquiera sabes cuánto llevas mintiéndome. Daniel intentó ponerse de pie, pero las piernas no lo sostuvieron. Cora, escucha. Se acabó escuchar, agarró su bolso del mostrador donde lo había dejado. Se acabó todo esto. ¿A dónde vas? Lejos de ti. Se volvió hacia mí, sus ojos estaban rojos, pero secos. Arnold, lo siento. No tenía idea. Asentí. Lo sé que no la tenías. Daniel por fin consiguió levantarse, tambaleándose. Papá, si pudiera solo. No. La palabra me salió más dura de lo que pretendía. Resuelve tus problemas, Daniel, pero no en mi casa. ¿Me estás echando? Te echaste tú solo en el momento en que elegiste el juego por encima de la familia. El rostro de Daniel pasó por emociones como un semáforo averiado. Desesperación, ira, vergüenza, otra vez desesperación. Puedo parar. Voy a parar. Entonces hazlo en otra parte. Cora ya estaba en la puerta, medio subida el abrigo. Daniel tropezó detrás de ella, emitiendo súplicas patéticas. Cora, espera. Podemos arreglarlo. Ella no se volvió. ¿Arreglar qué, Daniel? ¿Las mentiras? ¿La adicción?
¿Qué le has estado sacando dinero a tu padre durante 3 años? No le estaba robando. ¿Y cómo le llamarías? Daniel no tuvo respuesta. Lo seguí hasta la puerta, viendo cómo la vida de mi hijo se desplomaba delante de mí en tiempo real. El aire frío entró cuando Cora abrió, trayendo el olor a lluvia y tierra mojada. Te llamaré mañana, dijo Daniel, desesperado. Lo solucionaremos. Cora caminó hacia el coche sin mirar atrás. Daniel se quedó un instante en mi umbral, buscando en mi cara algún indicio de ternura. Papá. Buenas noches, Daniel. Cerré la puerta y escuché el motor arrancar, luego alejarse en la oscuridad. La casa ya se sentía distinta, más silenciosa, más triste, pero de algún modo más limpia. Los platos seguían sobre la mesa, la comida mucho tiempo fría. Miré el desorden y decidí que podía esperar hasta la mañana. Hay cosas que necesitan asentarse. 2 horas después, estaba sentado en la terraza trasera con un vaso de whisky y un montón de estados de cuenta. La lluvia había cesado y el aire estaba nítido, claro. Las estrellas asomaban entre los nubarrones que se abrían como diamantes esparcidos. Intenté dormir, pero mi mente volvía en círculos a la confesión de Daniel. $75.000. 3 años de apoyo meticuloso, vertidos por el desagüe de su adicción. Los extractos bancarios contaban la historia en números fríos. Enero de 2022, 2.000. Marzo de 2022, 2.500. Para finales de ese año, las transferencias mensuales se habían vuelto rutina. Mi contable probablemente se había preguntado por el patrón, pero fue demasiado educado para decir algo. Di un sorbo al whisky y sentí como quemaba parte de la amargura de la noche. La silla del porche crujió bajo mi peso, un sonido al que me había acostumbrado. Al que me había acostumbrado con los años. Construí yo mismo esa terraza, igual que había construido la mayor parte de la casa. Daniel tenía 5 años entonces, más interesado en jugar con las virutas de madera que en la construcción en sí. Me seguía con su martillo de plástico, ayudando a golpear trozos de madera sobrante. Cuando sea grande, también construiré casas, papá. Ese recuerdo se sentía como si perteneciera a la vida de otra persona. Extendí los extractos bancarios sobre la mesa pequeña y usé la linterna del teléfono para leer los detalles. Cada transferencia aparecía con la misma etiqueta, apoyo familiar. Palabras inocentes para lo que se había convertido en un sistema de encubrimiento. Las estrellas giraban sobre mí, indiferentes al fracaso humano. A lo lejos, el silbido de un tren se colaba por el valle. Las luces de Seattle titilaban como un tablero eléctrico infinito. Miles de vidas cruzándose y alejándose en patrones demasiado complejos para entender. Daniel probablemente ya estaría en casa, enfrentando la ira de Cora y su propia vergüenza. Parte de mí quería llamarlo, encontrar alguna manera de arreglar este desastre. Pero ese impulso era exactamente lo que había creado el problema en primer lugar. Yo le había enseñado que el dinero resolvía todo, que papá siempre estaría allí para limpiar sus errores. Cada transferencia reforzaba esa lección, debilitándolo en lugar de fortalecerlo. El vaso de whisky estaba vacío. Pensé en rellenarlo, pero decidí que necesitaba claridad más que consuelo. ¿Qué pasaría si seguía enviando dinero? Daniel lo apostaría de nuevo, probablemente más rápido cada vez. Su adicción crecería, no disminuiría, y eventualmente lo perdería todo de todas formas, incluso su matrimonio. ¿Pero qué pasaría si dejaba de hacerlo? La pregunta flotaba en el aire frío como mi propio aliento. Si cortaba el flujo, Daniel tendría que enfrentar consecuencias reales por primera vez en años. Tendría que elegir entre su adicción y su vida. Esa elección podría salvarlo o destruirlo. Saqué el teléfono y busqué su contacto. Una llamada, una oferta de ayuda, y todo podría volver a arreglarse por un tiempo. En lugar de eso, guardé el móvil y alcé la vista hacia las estrellas. Mi padre también había construido casas, en una época en que la construcción significaba otra cosa.
Había trabajado con sus manos hasta que quedaron manchadas para siempre de aserrín y pintura. Cuando yo tenía la edad de Daniel, me llevó aparte un día y me dijo algo que nunca olvidé. Hijo, lo único que realmente posees es lo que ganas por ti mismo. Todo lo demás es tiempo prestado. Yo había construido esta casa para Daniel, había soñado con dejársela, con ver a sus hijos jugar en el mismo jardín donde él había crecido. Pero tal vez ese sueño era egoísta. Quizá lo que Daniel necesitaba no era una herencia, sino un incentivo. El frío se filtraba a través de mi chaqueta, recordándome que incluso marzo en Seattle exigía respeto. Recogí los estados de cuenta y me puse de pie lentamente, con las rodillas quejándose del esfuerzo. Dentro, la casa se sentía cálida y acogedora. Cerré con llave la puerta trasera, apagué la luz del porche y fui hacia la cocina. En el cajón, donde había estado durante 20 años, reposaba mi vieja agenda. La abrí y busqué hasta dar con lo que necesitaba. Mary Lawson, abogada. Mañana haría algunas llamadas. Esa noche intentaría dormir. Pero antes tomaría una decisión que podía cambiarlo todo. La mañana siguiente trajo un sol brillante que atravesaba las ventanas de la cocina, pintándolo todo de un alegre tono amarillo. Me senté a la mesa con un café y el periódico, intentando fingir que era un día común. El teléfono sonó a las 10:30, justo cuando leía las últimas propuestas presupuestarias del ayuntamiento. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Dudé en contestar, pero la curiosidad ganó. «Sí, ¿Daniel?» «Papá», su voz sonaba áspera, como si no hubiera dormido en toda la noche. Sobre lo de anoche, sé que las cosas se pusieron tensas. Tensas es una forma de decirlo. Quiero disculparme por lo que dije, por compararte con Edward. Pausa. No fue justo. Bebí un sorbo de café y esperé. Daniel siempre había sido bueno para disculparse. Le salían fáciles, suaves como la seda. También quiero explicarte lo del dinero. No es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso? Bueno, perdió el impulso. Quiero decir, suena peor de lo que es. $75,000 en pérdidas de juego. ¿Cómo suena mejor que eso? No está todo perdido. Su voz se aceleró, ahora desesperada. Parte puedo recuperarla. Hay técnicas, estrategias. Daniel. No, escucha. He estado estudiando los sistemas, las probabilidades. Si pudiera reunir un capital inicial, quizá 5,000 para empezar. No. La palabra lo golpeó como un mazazo. Pude escuchar su respiración cambiar al otro lado de la línea. Papá, por favor. Puedo arreglar esto. La única manera de arreglarlo es dejar de apostar. Ya lo dejé. Lo de anoche fue un llamado de atención, pero necesito recuperar lo que perdí, por Cora. Cerré los ojos. La misma lógica circular que lo había atrapado durante 3 años. ¿Dónde está Cora ahora? En el trabajo. Está muy molesta. Lo imagino. Por eso necesito resolver esto rápido, antes de que haga algo drástico. Algo en su tono me hizo incorporarme. ¿Qué clase de algo? Mencionó abogados. Abogados de divorcio. La palabra quedó colgando entre nosotros como una cuchilla. Quizá no sea la peor idea. Papá, su voz se quebró, no puedes decir eso. Lo digo porque ella merece más que estar casada con un jugador activo. Pero ya no lo soy. Te lo dije. Entonces busca ayuda profesional. ¿Qué clase de ayuda? Consejería de adicciones, jugadores anónimos, tratamiento residencial si hace falta. No necesito. Es la única ayuda que te ofrezco, Daniel. Tratamiento, no dinero. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Edward tampoco me ayudará, dijo al fin. ¿Le pediste dinero a Edward? Ayer, antes de la cena. Su voz sonaba pequeña, avergonzada. Me rechazó de plano. Dijo que debía resolverlo yo mismo. Hombre inteligente. Entonces los dos están contra mí.
Estamos contra tu adicción, no contra ti. Es lo mismo. No, Daniel. No lo es. Escuché su respiración agitada, como si se preparara para algo. Bien. Si así quieres jugarlo. Esto no es un juego. ¿No lo es? Su voz se volvió fea, amarga. Viejo rico enseñándole una lección a su hijo, obligándolo a suplicar. Papá, te arrepentirás. Los dos se arrepentirán. La línea se cortó. Me quedé un largo rato escuchando el tono muerto. Luego apoyé con cuidado el teléfono y alcancé mi agenda. Mary Lawson contestó al segundo timbrazo. Mary, soy Arnold Riley. Necesito hablar de unos cambios en mi testamento. 3 días pasaron antes de que pudiera reunir el valor para fijar la cita. Los dediqué a investigar leyes de herencia en Internet, a leer sobre testamentos condicionales y disputas familiares. Cuanto más profundizaba, más convencido estaba de que la vía legal era mi única opción. La oficina de Mary Lawson ocupaba el piso 15 de una torre de cristal en el centro, con vistas panorámicas de la bahía de Elliot que se extendía hasta las montañas olímpicas. Conocía a Mary desde hacía más de 15 años, desde que me ayudó a constituir la empresa constructora. Su escritorio de caoba mostraba el desorden cómodo de una práctica exitosa, libros de derecho, expedientes de clientes y un servicio de café que hablaba de relaciones duraderas. Arnold se puso de pie cuando su asistente me hizo pasar, estrechándome la mano con firmeza. Ha pasado demasiado tiempo. Aunque debo decir que tu llamada sonó urgente. Lo es. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio. Necesito cambiar mi testamento. Las cejas de Mary se alzaron apenas. ¿Puedo preguntar por qué? La última versión que redactamos era bastante completa. Mi hijo tiene una adicción al juego. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. La expresión de Mary pasó de la curiosidad profesional a la preocupación genuina. Lo lamento mucho. ¿Qué tan grave es? Lo bastante como para haber dilapidado $75,000 de mi dinero en los últimos 3 años. Mary tomó un bloc de notas, sus movimientos medidos y deliberados. ¿Dinero que le entregabas directamente? Pagos mensuales de apoyo. Decía que necesitaba ayuda con los gastos. Miré por la ventana hacia la ciudad. Resultó que alimentaba su hábito de apuestas en línea. ¿Lo confrontaste? La semana pasada. Lo admitió todo y, 3 días después, me llamó exigiendo más dinero para resolverlo. Mary garabateaba notas con una caligrafía precisa. ¿Qué tipo de cambios estás considerando? Quiero que su herencia sea condicional a que se recupere. Es posible. El estado de Washington permite establecer condiciones de desempeño en las herencias siempre que sean específicas y medibles. Sentí un alivio recorrerme. Lo había esperado, pero escucharlo de Mary lo hacía real. ¿Qué recomendarías? Mary se recostó en su silla, golpeando suavemente el bolígrafo contra el bloc. La finalización de un programa certificado de tratamiento de adicciones sería el requisito más defendible. Rehabilitación interna seguida de un periodo de abstinencia verificada. ¿Cuánto tiempo para la adicción al juego? Recomendaría un mínimo de 6 meses en tratamiento, seguido de 1 año de sobriedad documentada. ¿Y si se niega? Entonces designas un beneficiario alternativo. Muchos clientes eligen organizaciones benéficas relacionadas con el problema de adicción. Pensé en las amenazas de Daniel por teléfono. Cuando recordé aquel tono feo y venenoso que había usado Daniel cuando me negué a financiar su adicción. Hay una fundación de jugadores anónimos aquí en Seattle, dijo Mary. Perfecta. Crea una estructura clara de incentivos. Si recibe ayuda, hereda. Si no, el dinero irá a ayudar a otros adictos. En ese momento, su asistente llamó a la puerta y entró con café fresco. Hicimos una pausa mientras lo servía, lo cual me dio tiempo para procesar las implicaciones. ¿Y mi nuera? Pregunté al fin. Ella es inocente en todo esto. Podemos incluir una cláusula aparte para ella, respondió Mary.
Una cantidad fija, independientemente de si tu hijo cumple o no con el tratamiento. Digamos, $50,000. Mary tomó otra nota. Eso es muy generoso. Es una buena mujer. No merece sufrir por las decisiones de Daniel. Está claro que es una decisión difícil, dijo Mary con suavidad. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Los distanciamientos familiares a veces son irreversibles. Pensé en la voz de Daniel por teléfono. Ese tono de derecho adquirido, de ira, cuando le ofrecí ayuda en lugar de dinero. Lo he estado habilitando durante 3 años. Tiene que parar. Entonces redactaremos algo blindado. Necesitaré detalles sobre los requisitos específicos de tratamiento, los procedimientos de verificación y los plazos. ¿Cuánto tardará? 2 días para el borrador inicial. Podemos programar la firma esta misma semana si lo deseas. Asentí, sintiendo cómo el peso de la decisión se transformaba en certeza. Hazlo. Mary me acompañó hasta el ascensor, con el ceño pensativo. Arnold, recuerda que haces esto por amor, no por ira. Acuérdate de eso cuando las cosas se pongan difíciles. Las puertas se cerraron sobre sus palabras, pero me acompañaron todo el camino de regreso a casa. 2 días después, regresé a su oficina para la firma formal. La sala de juntas se sentía distinta de su despacho personal, más fría, más definitiva. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, iluminando los documentos legales extendidos sobre la mesa de caoba como pruebas en un juicio. Mary había preparado todo con su precisión habitual. Linda Chen, la notaria, esperaba en un extremo de la mesa con su sello oficial y su libro de registro. 2 testigos, la asistente de Mary y un guardia del edificio, estaban listos. Antes de empezar, dijo Mary, quiero repasar las cláusulas principales una vez más. Levantó el documento y adoptó el tono formal de lectura legal. La herencia queda supeditada a que Daniel Riley complete un programa certificado de tratamiento contra la adicción al juego. Duración mínima, 6 meses, seguidos de 1 año de abstinencia verificada de toda forma de apuestas. Sí, las palabras sonaban duras en aquella sala aséptica, pero yo sentía solo alivio. Si estas condiciones no se cumplen dentro de los 5 años posteriores a tu muerte, continuó Mary, la herencia se transferirá a la Fundación de Jugadores Anónimos de Seattle y a la provisión para Cora. Cora Wilson Riley recibirá $50,000, independientemente de que Daniel cumpla o no con los requisitos de rehabilitación. Linda levantó la vista de sus papeles. Señor Riley, ¿entiende el contenido de este documento? Sí. ¿Lo firma por su propia voluntad, sin coacción ni influencia indebida? Así es. La formalidad se sentía apropiada. Esto no era una decisión familiar casual. Era la reestructuración legal de todo el trabajo de mi vida. Mary me entregó la pluma. ¿Alguna pregunta final? Me quedé mirando la línea de la firma, pensando en la casa que había levantado con mis propias manos, en el negocio que había construido desde cero. Todo colgaba ahora de la voluntad de Daniel de buscar ayuda. ¿Y si intenta impugnarlo? Las condiciones son específicas y legalmente sólidas. Su adicción queda documentada en las transferencias que aportaste. Para impugnar tendría que admitir su problema, lo cual, en realidad, fortalece tu posición. Firmé con trazos firmes. La pluma se sentía más pesada de lo que debía, cargada con 3 generaciones de historia familiar. Linda aplicó su sello oficial con un golpe seco y satisfactorio. Los testigos firmaron a continuación, volviendo todo real e irreversible. Una copia para tus archivos, dijo Mary, deslizando una carpeta hacia mí, otra para los nuestros y otra para la caja de seguridad. Sostuve la carpeta, sintiendo el peso de los papeles que podían redefinir la vida de Daniel. ¿Cómo funcionará la verificación? El centro de tratamiento emitirá certificados de finalización. Para el periodo de abstinencia, exigiremos documentación mensual de un consejero aprobado o de un centro de pruebas. ¿Y si nunca se recupera? La expresión de Mary se suavizó apenas.
Entonces tendrás la satisfacción de saber que tu dinero ayudó a otras familias a evitar lo que tú has pasado. El guardia de seguridad salió primero, luego Linda con sus sellos. La asistente de Mary recogió con eficiencia los documentos, dejándonos solos en aquella sala luminosa. ¿Estás en paz con esta decisión?, preguntó Mary. Miré hacia el horizonte de Seattle, imaginando a Daniel en algún lugar de esos edificios, probablemente sin idea de que su futuro acababa de cambiar para siempre. Estoy en paz con intentar salvarlo. Y si ya está demasiado perdido, también estoy en paz con eso. Mary me acompañó nuevamente hasta el ascensor, posando un instante su mano sobre mi hombro. Buena suerte, Arnold, con todo. El ascensor descendió 15 pisos de problemas ajenos, de familias ajenas, de intentos de controlar el futuro con documentos legales. En el estacionamiento me quedé varios minutos dentro de la camioneta, sosteniendo la carpeta que contenía la nueva realidad de Daniel. Mañana lo llamaría. Esta noche planearía exactamente qué decirle. El trayecto de vuelta entre el tráfico de Seattle me dio mucho tiempo para pensar. Pasaron 3 días antes de que me sintiera listo para hacer la llamada. Los dediqué a planear cuidadosamente mi estrategia, a comprar los ingredientes y a preparar la casa para lo que probablemente sería nuestra última cena en familia. Aquella mañana, el supermercado me pareció distinto, como si estuviera comprando para una última comida. Escogí ingredientes simples, un pollo asado, verduras frescas, buen pan. Nada que requiriera preparaciones complicadas ni distrajera de la conversación pendiente. En la caja, la señora Patterson, de la charcutería, preguntó por Daniel. Hace tiempo que no veo a tu hijo. ¿Cómo está? Está aprendiendo lecciones importantes, respondí. Ella sonrió y asintió, sin saber que probablemente sería la última persona en preguntar por Daniel con auténtico cariño. En casa, me moví por la cocina con precisión mecánica. Preparar la comida le daba a mis manos algo que hacer mientras mi mente ensayaba la llamada. A las 2 de la tarde, todo estaba listo, excepto la conversación que cambiaría todo. Marqué el número de Daniel antes de que pudiera arrepentirme. Papá, su voz sonaba sorprendida y cansada a partes iguales. Hola, Daniel. Si vas a sermonearme otra vez sobre el juego. No. Mantuve un tono neutral, casi cordial. He estado pensando en nuestra conversación, en tu situación económica. El silencio se extendió por la línea. Casi podía oír cómo calculaba, buscando la trampa. ¿Qué pasa con eso? Ven a cenar esta noche. Hablemos. ¿Hablar de qué exactamente? De tu futuro. Del futuro de Cora. Hice una pausa deliberada. De tus problemas de dinero. ¿Estás diciendo que al final nos ayudarás? Perfecto. La desesperación en su voz confirmaba todo lo que sospechaba sobre su estado financiero. Digo que debemos hablarlo cara a cara, como familia. Papá, yo, realmente necesitamos. A las 7. Trae a Cora. Ella sigue muy molesta por todo esto. Entonces quizás sea hora de arreglarlo. Otra pausa. Lo escuché respirar, probablemente calculando cuánto pedir, cómo jugar la conversación. Está bien. Estaremos allí. Perfecto. Nos vemos a las 7. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La tarde transcurrió lentamente. Puse la mesa del comedor con cuidado, usando la vajilla y la cubertería buena, reservadas para ocasiones especiales. Esta lo era, aunque no de la manera que jamás hubiera imaginado. A las 6:30, saqué el testamento de mi despacho y lo coloqué en un sobre la mesa auxiliar. Todo estaba listo, la comida, el ambiente, los documentos legales que redefinirían la vida de Daniel. Al recorrer con la mirada el comedor, recordé otras cenas familiares en tiempos más felices. Daniel niño, emocionado por sus proyectos escolares, Daniel adolescente trayendo a sus novias para presentarlas, Daniel joven anunciando su compromiso con Cora. Todo había desembocado en este momento. El reloj de pie dio 7 campanadas. Justo a tiempo, escuché un coche en la entrada.
Hora de descubrir si el amor aún podía imponerse a la adicción. El timbre sonó exactamente a las 7, como esperaba. A través de la mirilla vi a Daniel y a Cora en el porche, ambos con aspecto incierto pero esperanzado. Daniel sostenía un pequeño ramo de flores, Cora, una botella de vino. Abrí la puerta con una sonrisa cálida. Puntuales. Papá, Daniel avanzó con torpeza, extendiendo las flores. Gracias por invitarnos otra vez. Por supuesto. Acepté el ramo con gratitud. Pasen, pasen. Cora entró detrás de Daniel, extendiéndome la botella de vino. No estaba segura de si debíamos traer algo. Es un detalle muy considerado, respondí. Hice un gesto hacia el comedor. La cena está casi lista. El ambiente se sentía completamente distinto a nuestro último encuentro. La luz cálida de la lámpara bañaba todo con un brillo dorado, y había abierto las ventanas para dejar entrar el aire de la tarde primaveral. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la misma que mi esposa escogió décadas atrás. Huele increíble, dijo Cora mientras tomaba asiento. Pollo asado con verduras. Nada sofisticado. Serví vino para los tres, notando cómo la mano de Daniel temblaba apenas al tomar la copa. ¿Recuerdas cuando intentaste ayudarme a construir la terraza trasera? Le pregunté mientras servía los platos. Daniel rió, y parte de la tensión se le aflojó de los hombros. Tenía 5 años. Ese martillo era más grande que yo. Estabas decidido a ayudar, sonreí al recordarlo. Cada clavo que intentabas clavar quedaba torcido. Pero tú nunca te frustrabas, dijo Daniel en voz baja. Solo los enderezabas y me dejabas intentarlo de nuevo. Cora observó nuestro intercambio con visible alivio. Siempre has estado ahí para nosotros, Arnold. Quiero que sepas que lo valoramos. La familia lo es todo, respondí, cortando el pollo con deliberada calma. Los problemas se trabajan juntos. Daniel se removió en el asiento. Sobre esos problemas, papá. Sé que las cosas han estado difíciles últimamente. Levanté una mano, suave. Esta noche es sobre la familia. Lo de negocios lo hablamos después. El resto de la comida transcurrió agradable. Conté historias de cuando construía la casa y Daniel supervisaba desde su cajón de arena mientras yo colocaba la cimentación. Cora habló de su trabajo, cuidándose de no mencionar la tensión financiera. Daniel parecía más relajado que en meses, y a ratos buscaba la mano de Cora. ¿Recuerdas lo del cobertizo? Pregunté al terminar el plato principal. Daniel gimió. ¿El que te ayudé a construir y se vino abajo al día siguiente? Tu madre te tomó fotos posando orgulloso junto a aquel desastre torcido. Rellené las copas. Dijo que era el cobertizo más bonito que había visto. Me sentí tan orgulloso, admitió Daniel. Incluso después de que se cayó, me ayudaste a entender que había salido mal. Nunca me hiciste sentir tonto. Porque no lo eras. Estabas aprendiendo. El reloj de pie dio 8 campanadas, sus tonos graves llenando el silencio cómodo que siguió. Vi a Daniel relajarse más con cada minuto, interpretando mi calidez como perdón. ¿Por qué no pasamos a la sala? Propuse, levantándome para recoger los platos. Traeré café. Déjame ayudarte, ofreció Cora. Hice un gesto negando. Eres invitada. Pónganse cómodos. Mientras se dirigían a la sala, empecé a recoger con precisión metódica, apilando los platos. A través del marco de la puerta escuchaba su conversación en voz baja. La voz de Daniel se animó al contarle a Cora algún recuerdo de la infancia que yo había despertado. Cargué el lavavajillas con eficacia, movimientos automáticos de tantos años. La cocina se sentía en paz, llena de los aromas persistentes de la cena y el murmullo de la familia en la habitación contigua. Cuando me uní a ellos en la sala, Daniel y Cora estaban juntos en el sofá, la mano de ella descansando sobre su rodilla. Se les veía esperanzados, unidos, listos para reconstruir nuestra relación. El café estará listo en unos minutos, dije,
acomodándome en mi sillón frente a ellos. Papá, empezó Daniel, inclinándose un poco hacia adelante. Dijiste que querías hablar de nuestra situación. Asentí, pensativo. Sí. Le he estado dando muchas vueltas. La anticipación en los ojos de Daniel era inconfundible. Había interpretado la calidez de la noche como la prueba de que yo había cambiado de opinión sobre ayudarlos financieramente. En realidad, añadí, poniéndome de pie, voy a buscar algo al despacho. Creo que les va a interesar. Volví con un sobremanila abultado de documentos legales. Su peso se sentía sustancial en mis manos. Me senté de nuevo y coloqué el sobre con deliberación sobre la mesa de centro, entre nosotros. Los ojos de Daniel se fijaron en él de inmediato. ¿Qué es eso? Esto, mi voz adoptó un tono más serio, es el resultado de mis reflexiones sobre lo del dinero. Cora se enderezó, percibiendo el cambio en el ambiente. La calidez cómoda de la cena se evaporaba, sustituida por algo más formal, más definitivo. Daniel, mencionaste que querías hablar de dinero. Hagámoslo. Abrí el sobre y saqué el testamento. El peso legal hacía que las hojas parecieran más pesadas de lo normal. Le pedí a mi abogada que preparara algunos documentos que abordan tu situación financiera. Daniel estiró la mano con avidez, el rostro le brillaba de expectativa. Papá, sabía que lo entenderías. Su expresión cambió a medida que empezaba a leer. El color se le fue de la cara lentamente, como agua que se escurre por un desagüe. La voz se le quebró. Esto no puede ser en serio. Cora se inclinó para leer con él, frunciendo el ceño mientras procesaba el lenguaje legal. ¿Qué dice? Preguntó en voz baja. La mano de Daniel temblaba mientras seguía leyendo. Ha cambiado su testamento. Solo puedo heredar si completo un tratamiento contra la adicción al juego. Mínimo 6 meses en un programa residencial certificado, confirmé con calma, seguido de 1 año de abstinencia verificada de toda forma de apuestas. Papá, no puedes hacer esto. La voz de Daniel subió un tono. Puedo. Y ya lo hice. Mantuve el tono nivelado, controlado. Los documentos ya están archivados. Cora continuó leyendo por encima del hombro de Daniel. Su expresión pasó del shock a la comprensión. Controles mensuales con consejeros aprobados, leyó en voz alta. Documentación médica requerida. Plazo de 5 años desde la fecha de fallecimiento. ¿Y si no cumplo las condiciones? Susurró Daniel. Entonces el patrimonio pasa a la Fundación de Jugadores Anónimos de Seattle. Me recosté en el sillón. Tu herencia ayudará a que otras familias eviten lo que nosotros hemos vivido. Esto es un castigo. Daniel se puso de pie de golpe, los papeles se desparramaron por el suelo. Me estás dejando sin nada. No, dije con firmeza. Te estoy dando la oportunidad de ganarte lo que heredas. Cora recogió los documentos caídos y los revisó con atención. Cuando alzó la vista, sus ojos brillaban con entendimiento. Esto es exactamente lo correcto, Daniel, dijo en voz baja. Daniel se volvió hacia ella. ¿Qué? Tu padre tiene razón. Necesitas ayuda. Ayuda real. No más dinero para volver a jugar. Cora, no puedes estar hablando en serio. Lo estoy completamente. Se incorporó y se acercó a mi sillón. Arnold, esto es increíblemente valiente. Daniel miró a su esposa como si la viera por primera vez. Te estás poniendo de su lado. Me pongo del lado de tu recuperación. Regresó la vista al testamento. Aquí dice que recibiré $50,000, cumpla o no con las condiciones. Así es, confirmé. No debes sufrir por las decisiones de él. O sea, que aunque yo nunca me recupere, Cora recibe dinero y yo no. La voz de Daniel escalaba hacia la histeria. Exactamente. Esto es una locura. Soy tu hijo. Y por eso lo hago. Me puse de pie también, enfrentándolo de frente, porque quiero que seas el hombre que críe, no el hombre que te ha vuelto la adicción. Daniel arrancó el testamento de las manos de Cora, hojeándolo con desesperación,
como buscando resquicios. Tiene que haber otra manera. La hay. Busca ayuda. No necesito. Sí la necesitas. La voz de Cora fue de acero. Me has mentido 3 años, apostando nuestro futuro. Tu padre te ofrece un camino de regreso. Daniel nos miró a ambos, viendo su mundo desmoronarse en tiempo real. Así que eso es todo, seguir sus reglas o perderlo todo. Sigue las reglas de la recuperación, corregí. No se trata de control, Daniel. Se trata de amor. Él soltó una risa amarga. ¿Amor? ¿A esto le llamas amor? ¿Desheredar a tu hijo? A dar una razón para que te limpies, yo lo llamo amor. Daniel se quedó mirando el documento un largo momento y luego lo dejó caer sobre la mesa. Necesito tiempo para procesar esto. Tómate todo el que necesites, dije. Las condiciones no cambian. Se dirigió hacia la puerta. Cora lo siguió, después de tomar su bolso. Gracias, murmuró, tocándome el brazo al pasar. Asentí, observándolos por la ventana mientras se iban. Daniel encorvaba los hombros, derrotado, pero por primera vez en años sentí algo cercano a la esperanza. 4 meses después de aquella noche, me senté en la misma mesa del comedor, pero todo había cambiado. Daniel se sentaba frente a mí, y este Daniel era distinto, más limpio, más presente. El filo de desesperación que lo había definido durante años había desaparecido, sustituido por algo que apenas me atrevía a llamar paz. El director del programa dice que estoy progresando muy bien, comentó, cortando el pollo con manos firmes. 3 meses cumplidos, faltan 3. Cora sonreía a su lado, el alivio se le notaba en cada gesto. Ahora me llama día de por medio, dijo. No para pedir dinero, solo para hablar. ¿Cómo van las sesiones de grupo? Pregunté. Duras, admitió Daniel. Muy duras. Pero estoy empezando a entender cómo funciona la adicción, cómo me reconfiguró la cabeza. Hemos tenido cenas como esta 2 veces al mes desde que Daniel ingresó en el centro de tratamiento Pinerich en mayo. Las sesiones de terapia familiar han sido dolorosas, pero necesarias. Nos han obligado a enfrentar años de permisividad y manipulación. Ahora entiendo por qué tenías que hacerlo, papá, continuó Daniel. Estaba destruyendo todo, mi matrimonio, mi relación contigo, mi futuro. Yo nunca dejé de creer que podías cambiar, respondí. Solo necesitaba dejar de facilitarte el camino para que no lo hicieras. Los consejeros nos explicaron lo que es facilitar, añadió Cora. Como darte dinero, en realidad, alimentaba la adicción. Daniel asintió. Cada vez que me ayudabas, reforzaba mi creencia de que apostar estaba bien, porque siempre habría una red de seguridad. Y ahora estoy aprendiendo a construir mi propia red de seguridad, habilidades reales, relaciones reales, responsabilidades reales. Lo miré de verdad, con atención. Sus ojos estaban claros, enfocados. La expresión furtiva y calculadora que había sido su sello durante años había desaparecido. El asesor financiero me ayudó a crear un plan de pagos, dijo Daniel. Me llevará años, pero quiero devolverte cada $1 que te quité. Daniel. No, papá. Necesito hacerlo. No por la herencia, sino por mí, por mi matrimonio, por nuestra familia. Cora le tomó la mano. Ha sido duro, pero los dos estamos aprendiendo lo que significa una verdadera pareja. Sin secretos, sin mentiras. Me quedan 6 meses en el programa, añadió Daniel. Y quiero completarlo aunque no herede nada. Ya no se trata de dinero. La herencia nunca fue el punto, le respondí con calma. Recuperar a mi hijo sí lo era. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas y no intentó ocultarlas. Estaba tan enojado cuando me mostraste ese testamento. Me sentí traicionado, abandonado. Y ahora entiendo que fue lo más amoroso que pudiste haber hecho. Si me hubieras dado más dinero, probablemente estaría muerto. El reloj de pie marcó las 8 en punto,
igual que aquella noche de 4 meses atrás. Pero en lugar de señalar el final de nuestra familia, ahora medía nuestra sanación. El consejero dice que la recuperación es para toda la vida, dijo Daniel. Incluso cuando termine el programa, necesitaré apoyo constante. Lo tendrás, prometí. De los dos, añadió Cora. Terminamos la cena conversando de cosas simples, las nuevas oportunidades de trabajo de Daniel, el ascenso de Cora, mi último proyecto de construcción. Una charla familiar normal que, después de años de crisis y mentiras, se sentía como un milagro. Al prepararse para irse, Daniel me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no rendirte contigo mismo. Lo observé por la ventana mientras se alejaban en el coche. La mano de Cora descansaba sobre el hombro de Daniel mientras conducía. Estaban reconstruyendo su matrimonio, al mismo tiempo que Daniel se reconstruía a sí mismo, despacio, con cuidado, con ayuda profesional y un compromiso genuino. El testamento seguía guardado en mi caja fuerte, con sus condiciones intactas, pero ya no lo veía como un arma ni como una trampa. Era, simplemente, lo que siempre había estado destinado a ser, el amor de un padre expresado a través de límites en lugar de permisividad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Gracias por la cena, papá. Nos vemos la próxima semana en la terapia. Sonreí, apagué las luces y subí las escaleras. El mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una esperanza genuina en el futuro de mi hijo. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.